domingo a todos, Vaquera del Espacio, transmitiendo desde la plaza del Ayuntamiento. He venido a mostrarles esto, Tornarem. Bueno, este monigote que han hecho aquí es para recordarnos a todos los que en esta época estamos acostumbrados a vivir las fallas, que volveremos. Tornarem, tornarem. Bien. Esta plaza es muy simbólica porque es la plaza del Ayuntamiento. Así ven, este es el Ayuntamiento. En ese balcón que ven aquí es donde el alcalde, la fallera mayor de Valencia, dan el pistoletazo de salida a lo que en esta plaza de aquí se lleva a cabo desde el día 1 de marzo hasta el 19 de marzo, que es San José, cuando se creman las fallas, que son la mascletá, que son fuegos artificiales con sonido y luz. Esta plaza que ven, que es tan grande, esta plaza, así como la ven, una hora antes de cada mascletá, le vuelvo a repetir, desde el 1 de marzo hasta el día 19, no se puede entrar. O sea, ya está... Gente, es impresionante, porque claro, duplicamos o triplicamos la cantidad de habitantes durante esos días que vienen aquí a fallas, que es ni más ni menos que patrimonio inmaterial de la humanidad. Para los que no saben de qué se trata esta fiesta, los invito a entrar a Vaquera del Espacio. Hay una sección que es fallas y allí explico en qué consiste las fallas. O sea, es la fiesta más importante de Valencia, por eso vienen tanta cantidad de turistas y es la única fiesta realmente popular que he visto en mi vida. Es decir, hablamos de 800 ninots, que son muñecos de metros de altura, esparcidos por toda la ciudad, y toda la ciudad de fiesta. La fiesta es en la calle, las verbenas, los conciertos, los músicos. Valencia es una ciudad de músicos. Las falleras con sus indumentarias, la Virgen de los Desamparados en la Plaza de la Virgen con su manto lleno de flores. O sea que imagínense que un segundo año sin fallas implica una pérdida económica importantísima, porque millones de familias, miles de familias viven de la indumentaria fallera, viven de las flores, los floristeros, de las flores que le llevan a la Virgen. Hay muchísimos músicos que viven de esas bandas que están permanentemente sonando, la familia de los pirotécnicos, que no solo las mascletá, sino a la noche unos castillos de fuego impresionantes que deleitan a todos. Y bueno, es una fiesta popular, es una fiesta para vivirla. Personalmente soy de Argentina y me ha llamado poderosamente la atención esta fiesta, y he tenido la suerte de que esta fiesta cae cuando cumplo años. Cumplí mi 30 aniversario aquí, y cuando llegas a una ciudad que te sientes sola, las fallas es como que me acompañaban y me decían: no estás sola, y era alegría y era color y no había preocupación. Y el año que viene, cuando vuelvan las fallas, voy a cumplir 50 años, 20 años en esta ciudad, y va a ser apoteósico. Tornarem, tornarem, y tienen que venir, porque esto no se puede perder. Es una fiesta que no se puede contar, porque el olor a buñuelo, el olor a pólvora, las verbenas, la fiesta es que la tienes que vivir. Y bueno, algunos se preguntarán, pero ¿por qué las fallas? Bueno, las fallas surgen a través del gremio de los carpinteros, que cuando llegaba la primavera quemaban los remanentes de madera y hacían grandes monigotes, que era satírica de lo que había pasado ese año, ¿no? Entonces los quemaban. Bueno, hoy esos muñecos los crean en los talleres los falleros, los maestros falleros, y son los que se queman el 19 de marzo. Queda uno solo que no se quema, que es el que ha sido indultat por el jurado fallero de la Junta General Fallera. Bueno,
Otra cosa que hace que los valencianos nos sentamos como pollos sin cabeza en esta época, sin fallas, porque estamos acostumbrados a la llegada de la primavera. Es lo típico, llegan las fallas y te empiezas a quitar la ropa, en las mascletas ya empieza el calor. Y estamos como pollos sin cabeza porque te olvidas, porque no hay ruido, porque no hay mascletá, porque no hay despertá, porque no hay olor a pólvora, te olvidas que llega la primavera cuando llevas mucho tiempo aquí. Y sales a la calle y dices, pero claro, si estamos en marzo, ¿qué hago con tanta ropa? Y te vas quitando ropa. Realmente nos sentimos como pollos sin cabezas. Bueno, nada, tornarem, aunque también hay que ser sincero que para los que vivimos mucho tiempo aquí las fallas cansan. Pero bueno, pero ahora que no las hemos tenido y más por una crisis sanitaria tan importante, creo que el año que viene hasta los detractores de las fallas, del ruido y de la molestia dirán bienvenidas sea fallas. Bueno, que tengan un buen domingo.